Vamos a iniciar nuestra mesa, nuestra queridísima mesa. Imposible que hoy vamos a abordar como tema único, les decíamos, pues este secuestro que ha hecho el Estado de Israel pues, en contra de esta Global Sumud flotilla. Muy buenos días, querido Federico, ¿cómo estás? Violeta, bien, preocupado, me da mucho gusto saludarte. Preocupado, pero bueno, vamos a ocuparnos más que a Así es. quedarnos en la parálisis. Así es, totalmente de acuerdo. Hay varios mensajes que nos han estado enviando y nos dicen, estamos muy tristes y bueno, pues también esta es una lucha y una batalla por la vida. También eso hay que verlo así, de esa manera, una batalla y una pues muestra de grandes corazones pues que iban navegando rumbo a Gaza. Justo por una lucha en contra de esta necropolítica y de esta necroeconomía que está imponiendo Estados Unidos e Israel al mundo entero. Pero muchísimas gracias, Federico. También ya está nuestra querida Laura Sánchez Ley, periodista independiente del proyecto El Archivero. Muchísimas gracias, querida Lau. Muy buenos días. Linda Y mañana, viejo. muchas gracias. También está nuestro queridísimo Temoris Greco, periodista independiente del proyecto Mundo Abierto. Muchísimas gracias a los tres. Y pues como decíamos ayer en esta larga transmisión, no queríamos que llegara esta hora, no queríamos que pasara, sabíamos que podía pasar una situación así, podía haber un escenario todavía aún más intenso. Pensamos también en estas hipótesis que podían haber o podrían haber hundido algunas embarcaciones. O sea, teníamos muchos escenarios y bueno, este es uno de los que está transcurriendo, no ha terminado y por eso decíamos hace un momento, se le sigue considerando como una flotilla de Hamas y es la gran preocupación. Bueno, iniciamos contigo, querido Federico Bonazo. Pues, ¿cuál es tu análisis, tu valoración de esto después de casi 17 horas de este secuestro por parte del gobierno de Israel? La palabra secuestro es la adecuada en términos jurídicos y es la que más se acerca a la verdad de lo que está pasando. La palabra intercepción también es correcta, es verdad que han sido interceptados, pero es mucho menos específica y es mucho menos descriptiva de lo que realmente ha ocurrido. ¿Por qué es un secuestro? Porque se da en aguas internacionales o en todo caso en un área que arbitrariamente y violando el derecho internacional marítimo y de todo tipo, Israel ha establecido en torno a lo que son las costas gazatíes, que es un territorio que no les pertenece. Y se da en esos términos, violando una vez más el derecho internacional. Por eso es un secuestro y por eso, aunque tenga un tipo diferente, pues si queremos establecer una comparación con agravios recientes que ha recibido el Estado mexicano o con nacionales mexicanos en el extranjero, aunque es de un tipo diferente en magnitud, podemos compararlo con la invasión, el ataque a la embajada mexicana en Ecuador, que terminó en la ruptura de relaciones con aquel país. Aquí no estamos promoviendo por razones panfletarias o emocionales la idea de que a muchos nos parece que es ya hora de romper relaciones con Israel o en todo caso establecer un bloqueo económico absoluto, son las medidas más concretas para intentar frenar primero la crisis humanitaria que han desatado estos perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que es urgente en el más estricto sentido ético humanitario. Que para mucha gente esto pues, parece no importar, decir, bueno, pues aquello está muy lejos, son gazatíes, ¿por qué no nos ocupamos de los problemas que hay en México? Abro un paréntesis hoy en Twitter, una muy desafortunada intervención de una persona, decía, ¿por qué los de la flotilla Sumud se van a recorrer México para ver los problemas que tenemos en México? Y le digo, se ve que no conoces el trabajo de Ernesto Ledesma, que se dedica a recorrer México, que ha denunciado desplazamientos, injusticias contra pobladores indígenas o otros sectores sociales a lo largo de toda su carrera periodística y lo ha llevado incluso a la mañanera, es decir, no se le puede tachar a Ernesto Ledesma de indolente con la problemática mexicana. Es que ese tipo de críticas que primero no entienden que no son asuntos mutuamente excluyentes la denuncia de una injusticia y de otra.
pero que no hay proporción posible. En México no se practica de parte del gobierno un genocidio contra los pueblos indígenas. Esto es una cuestión de emergencia absoluta que sí importa al interés nacional. Si México sigue evaluando que esto está muy lejos y que tiene que tener ciertos gestos de cordialidad o por lo menos de no demasiada fuerza diplomática en contra de los Estados Unidos, que es el financiador y principal cómplice de este genocidio que estamos viendo, creo que hace un mal cálculo, porque con este tipo de canallas extorsionadores que hoy ocupan la presidencia de potencias militares, la sumisión o la cordialidad no tiene demasiados réditos, no son leídos por los bullies como algo que realmente amerite una reciprocidad. En realidad lo ven como una sumisión y se ensañan en la sumisión de los gobiernos que no tienen el suficiente coraje como para enfrentar, primero decimos, una crisis humanitaria a la que están obligados como estados que pertenecen a las Naciones Unidas y en todos los convenios internacionales contra el genocidio, los estados que pertenecen a las Naciones Unidas deben repudiar, evitar y participar activamente en contra de la perpetración de un genocidio. México está faltando esa responsabilidad porque si bien las declaraciones de la presidenta hoy no son ambivalentes, son directas, es decir, exigimos la repatriación inmediata de nuestros connacionales porque no han cometido ningún delito. Es una frase impecable en términos jurídicos y diplomáticos, pero yo siento que si se atora únicamente en esa fase el reclamo mexicano, no se está leyendo la importancia que tiene resistir, repudiar, rechazar, y esto solo se puede dar con una coordinación internacional de los gobiernos, la perpetración de un genocidio que viene acompañada de otros lastres y consecuencias para todas las naciones del mundo, que es la destrucción del derecho internacional, el socavamiento de la concepción de los derechos humanos como regla, concepto que rija las relaciones internacionales. Y esto va a afectar a México y a los países que no se están manifestando con la contundencia que la situación exige. Los va a afectar, ya lo estamos viendo en el Caribe. Es parte de lo mismo, una concepción del mundo donde una potencia militar de manera absolutamente arbitraria y unilateral puede andar volando barcazas con colombianos o venezolanos adentro sin previo juicio, sin previa averiguación, solo porque los acusan, porque a Trump se levantó eructando una McDonald's esa mañana y vuelan una barcaza en el Caribe. Y esto está muy cerca del Caribe ya de México, mucho más cerca que el Mediterráneo y que Gaza. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Gaza está mucho más cerca de lo que creemos y creo que es un error estratégico no estar promoviendo una coordinación internacional de denuncia. Repito, me parece, y acá lo dejo como primera intervención, que Claudia Sheinbaum no ha sido ambivalente, y eso se le agradece, pero no ha respondido con la contundencia necesaria a un agravio que tiene una magnitud similar a la invasión a la embajada mexicana en Ecuador. Y ni hablar Juan Ramón de la Fuente. En entrevista reciente con los periodistas, su tibieza, ya más que tibieza, es otra cosa, ¿no? Acá lo dejo. Muchísimas gracias. Vamos a ver, gracias, querido Fede. Vamos a ver esta intervención que tuvo la presidenta al respecto sobre la Global Summit Flotilla y regresamos con ustedes para que comentemos. Sobre el tema este de la flotilla, cuyo objetivo era llegar a Palestina para dar ayuda humanitaria. Hay 6 mexicanos en esta flotilla, o en estas flotillas, en estos botes, lanchas, buques, barcazas, que iban a llegar. Como saben, el día de ayer fueron interceptados por el Estado de Israel. Se enviaron desde hace 3 días 4 notas diplomáticas. La primera para solicitar las garantías físicas de nuestros connacionales, obviamente al gobierno de Israel. La segunda fue antes de ayer, también por siguieran adelantándonos para solicitar si iban a ser interceptados, por qué razón. La tercera, una vez que ayer que supimos que habían sido interceptados, para exigir la seguridad física integral de nuestros connacionales, y después hubo una cuarta para la repatriación inmediata de nuestros hermanos mexicanos y mexicanas, de estos 6 compañeros.
Sabemos que en este momento están en el puerto de Ashdod, todavía no ha podido entrar el apoyo consular. Lo que dicen las autoridades israelíes es que los van a llevar a un centro de detención. Está nuestro consulado ahí para poderlos apoyar en lo que se requiera y exigiendo pues que de inmediato sean repatriados nuestros connacionales. Y obviamente pues estamos en contra de esta situación. La ayuda humanitaria tiene que llegar a Gaza y nuestros hermanos mexicanos todos, pero en particular los connacionales, pues tienen que ser repatriados de manera inmediata, porque no cometieron ningún delito. Ah, sí, por supuesto, que los dejen llegar a Gaza, pero ya fueron interceptados, detenidos, y entonces, sí, entonces tienen que, nosotros a nuestros connacionales tienen que ser repatriados de inmediato y obviamente pues no estamos de acuerdo con esto que hizo el Estado de Israel y tiene que llegar ayuda humanitaria a Gaza. Hasta ahora no se ha planteado, nosotros hemos estado, fuimos de los primeros países que presentamos una denuncia en La Haya, antes de que muchísimos países, todavía estaba el presidente López Obrador cuando se presentó esta denuncia y le estamos dando seguimiento y obviamente nuestro posicionamiento político permanente y el reconocimiento que hizo mi gobierno ya del Estado palestino en pleno al reconocer una embajada de Palestina en México que no había sido reconocida como tal. Gracias que nos siguen acompañando en esta transmisión especial después de que la Global Sumut Flotilla fue secuestrada. Querida Lau, pues escuchamos a la presidenta y aquí retomamos este extracto y una periodista desde lejos le pregunta sobre la ruptura de las relaciones con Israel y ella vuelve a insistir, no se ha planteado romper relaciones con Israel. ¿Qué decir sobre esto y también qué decir de lo que decía Federico Bonazo de no ha respondido con la contundencia necesaria? Sí, no va a pasar, no va a pasar. Creo que es algo que tenemos que admitir y reconocer de frente. Yo no creo que pase esta ruptura con Israel de ninguna manera. Hay una comunidad grande, recordemos también el poder político y empresarial que ha tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? En la política mexicana. Entonces yo creo que eso no va a pasar, querida Bio, y en efecto, me parece que la respuesta ha sido más que tibia. Vimos ayer el comunicado también de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que básicamente dice: híjole, pues le pedimos a Israel que no nos maltrate a nuestros mexicanos, ¿no? Es un poco la lectura que yo le di a este comunicado, ¿no? Un comunicado incluso hasta lingüísticamente hablando, ¿no? Le llama intercepción y no le llama secuestro, hay muchos factores ahí, ¿no? Y eso que me imagino que son sus comunicados contundentes, porque comparados con los primeros que sacaron, pues realmente creo que esto es lo más contundente que hemos leído hasta el momento y yo creo que nos sigue pareciendo tibio. Y aquí vio es donde yo quiero también mencionar algo que dice Fede que me parece súper importante, ¿no? Desde el día de ayer, para mí es inadmisible ver una serie de comentarios que van por lo mismo, ¿no? Que es ¿por qué no están en Sinaloa? ¿Por qué no están en la Sierra Tarahumara? Y me parece que es no reconocer justamente la trayectoria de todos y cada uno de las personas que están aquí, ¿no? Y para darle un poco de cara, porque a lo mejor la gente en Rompeviento, pues evidentemente conoce a Ernesto Ledesma, pero por ejemplo hay un documentalista que se llama Carlos Pérez Osorio, quien también incluimos como periodista, pues que es un gran documentalista, ¿no? Que pueden encontrar sus documentales, por ejemplo, en Netflix, como Las Tres Muertes de Marisela Escobedo, es decir, es una persona que ha abordado ampliamente muchos temas que tienen que ver con la violencia y con la violación sistemática de derechos humanos que se han cometido en México a lo largo de todos estos años. Y es ahí donde a mí este idiota, y lo tengo que decir con todas sus letras, que a Fede sí le va a sonar, el día de ayer empezó a pelearme en redes sociales. No hay manera, ¿no?, de discutir con este tipo de personajes de derecha. No, pero ¿de quién hablas? Se llama, es Agustín Antonetti.
que es un personaje, pues es muy de esta gente afín a Milei, a Salinas Pliego, él es argentino, bueno, incluso después de este comentario que yo le pongo, porque él decía que en lugar de estar en Sinaloa, esos mexicanos, ya había hablado mal de la flotilla argentina, de la delegación, ahora parece que le tocaba hablar mal de la flotilla mexicana, donde decía eso, ¿no? Que ninguno jamás se pronunció sobre la violencia que se vive en México. Y lo que me preocupa es que este tipo de personajes de ultraderecha tienen un montón de seguidores, ¿no? Este señor tenía ahí como 2000 comentarios hablando mal de mexicanos y de colegas que realmente en su vida no tienen idea ni de quiénes son, ¿no? Es una idiotez y una estupidez. Y lo que nosotros ayer decíamos en la manifestación de por qué también estábamos centrando nuestros esfuerzos gremiales en el tema de tres colegas periodistas, es porque hay que recordar, y es una parte muy importante, que esta flotilla es muy particular para mí porque llevaba tres periodistas mexicanos a bordo totalmente en activo, ¿no? Arlin en Canal 14, Ernesto en Rompeviento y Carlos Pérez Osorio, pues que es documentalista, ¿no? Y que también lo contamos como periodista, ¿no? Y es aquí la exigencia que se le hace a la presidenta y que se le hace a todo el gobierno, a Relaciones Exteriores y a las instancias que se le tengan que hacer, y es que su mera presencia es muy significativa y es muy importante, porque recordemos que la prensa ha sido un enemigo estratégico en este conflicto totalmente simétrico, en este genocidio. Recordemos todo lo que ha hecho Israel en este genocidio en contra de la prensa. No hay, digamos, cifras o estadísticas oficiales, pero Reporteros Sin Frontera, por ejemplo, reporta que en estos 23 meses de genocidio han sido asesinados ya casi 300 periodistas. Realmente los periodistas han sido un enemigo estratégico para Israel, ¿no? Hay casos muy concretos, recordemos como el del 25 de agosto apenas, en este doble bombardeo en un hospital en Gaza donde mueren 22 personas, bueno, son asesinadas, entre ellos 5 periodistas trabajando en el sitio, ¿no? Entonces, no ha tenido ningún empacho, ningún problema en asesinar estratégicamente a los periodistas, ¿no? Entonces, por eso es importante que se pronuncien de manera enérgica, porque no solo son ciudadanos, sino que son tres periodistas que están también intentando documentar lo que está sucediendo en este genocidio en Gaza, ¿no? No solamente es un tema de ayuda humanitaria, sino que también la prensa ha sido un enemigo estratégico para Israel. Entonces, es aquí donde es importante que se garantice la protección de estos tres colegas periodistas y de toda la delegación, pero estamos hablando particularmente de los periodistas, porque cubrir la guerra sí los ha convertido en un blanco estratégico y ha dejado directamente, recordemos que también Israel ha evitado la presencia de la prensa internacional, por eso es que es importante la protección a Ernesto, a Arlin y a Carlos Pérez Osorio. Les digo, no es por discriminar o zafar a otros colegas, pero creo que por eso es importante que el pronunciamiento sí sea enérgico y también tenga otras connotaciones y otros tintes más importantes en este primer momento, ¿no? Muchísimas gracias. Esto es fundamental. Gracias que lo estás poniendo aquí así, querida Lau, porque también entonces el riesgo pues puede ser mayor para estas personas que han estado documentando, y en específico, como tú muy bien lo señalas, para las y los periodistas que van por parte de México y de otras nacionalidades, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que uno de los primeros ataques fue al barco, a la embarcación Alma, donde iban los de Al Jazeera también, ¿no? Y en ese momento también estaba en esa embarcación Ernesto Ledesma, pero uno de los flancos también era Al Jazeera. Así es que gracias que estás poniendo este tema tan importante, querida Lau. Pues querido Tem, pues ¿qué decir sobre esto? Tú también que has estado dando mucho seguimiento, que has estado participando directamente allá, documentando lo que ocurre directamente en el pueblo palestino. Bueno, primero híjole, yo quisiera que la presidenta pues, le pusiera un poquito más de enjundia al tema, porque fue un abuso muy claro de Israel contra gente de muchos países, pero en particular contra personas, contra ciudadanos mexicanos. Incluso hay gente ahí de su movimiento, y yo creo que en general varios, si no es que las 6 personas votaron por ella como presidenta. Y aunque no lo hubieran hecho, aunque fueran de cualquier otro, que fueran
no votantes, votantes de PRI, son personas que acaban de ser sujetas a un grave abuso por parte de Israel y tendríamos que ser un poquito más enérgicos, no solamente en el discurso, sino en las acciones. Lo que se ha discutido, ayer nos encontramos, Laura Fede y yo, en la manifestación frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y escuchamos a Mayra Ledesma, hermana de Ernesto, a David Peña, que es también colaborador del Rompeviento y abogado, que está acompañando a las familias y a otras personas, a otros familiares, pues contar que lo que está ofreciendo Cancillería, pues es asistencia consular. O sea que como si yo voy a Israel, me rompo el pie, y entonces dicen, oye, te vamos a ayudar. O me meto en algún problema de tráfico y me van a ayudar. Cuando aquí pues tenemos una situación muy grave, sobre todo no solamente por el abuso contra ellos, sino por los abusos anunciados por el ministro de Seguridad de Israel. Entonces, esto debería ser un tema muy importante que además tendría que haber sido tratado también en forma preventiva, porque es más fácil decirle a otro estado, oye, no te vayas a atrever a pasarte con mis ciudadanos que están ejerciendo sus derechos y evitarse el conflicto, y en lugar de pronto ya tener que enfrentar el conflicto. No se, empezó de una forma muy rara, ¿no? No sé por qué tenía que ponerse a buscar, explicar qué es una flotilla. Sabemos que es una flotilla, pero empezó así diciendo lanchas, barcazas. Yo dije, pues, ¿qué vas a decir luego? ¿Cayucos? ¿Canoas? ¿Barcos de papel? O sea, ¿por qué tenía que ponerse a decir eso? En fin, el caso que lo dijo ya es importante y lo que hace falta es que efectivamente Cancillería se aplique. Ahora, quiero pasar, o sea, independientemente de la preocupación que tenemos, todas y todos, por nuestras compañeras y compañeros, en particular por quienes conocemos directamente, que son Carlos y Ernesto, y también porque queremos a Rompeviento, te queremos a ti, y sabemos lo que estás pasando o lo podemos imaginar. También quiero pasar a la parte de las buenas noticias, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué hicieron todo esto? ¿Por qué un mes de navegar por el Mediterráneo entre tormentas, mala mar, el sabotaje, el hostigamiento de drones y de barcos, para llegar a que los capturen y los maltraten los soldados israelíes? Bueno, todo esto tiene un sentido y lo mejor es que lo estamos viendo los resultados. El esfuerzo, el gran esfuerzo, el sacrificio de nuestras compañeras y compañeros de México y de muchos otros países se está reflejando sobre los hechos de varias maneras. No tenemos tiempo para enunciarlas todas, pero por ejemplo, en el caso de México, ha obligado a la presidenta, que la presidenta se ve que es un tema que no le gusta, que cree que la mete en problemas con Donald Trump y que preferiría evitar, pero que es importante porque México ha tenido, o sea, debe tener una posición ética y la ha tenido históricamente y no debemos abandonarla. Ha sido la flotilla tema de la presidenta en su conferencia. Yo creo que esta es la cuarta vez, no sé si más o menos, entre 3 y 5 veces. Ha tenido que hablar de ello, fue en este contexto en el que usó por primera vez la palabra genocidio, lo cual es ganancia. Y ahora la fuerza a tomar una actitud internacional. Esto se está repitiendo, así como en México, en 43 países, porque déjame ver, los 443 tripulantes que fueron secuestrados pertenecen a 43 países. Entonces, el problema de Gaza, el problema del genocidio, se convierte en un problema de 43 países. Además, ayer en el programa que tuvimos mientras estaban desarrollando las cosas,
también te comentaba esto que mencionaba un experto que se llama Craig Murray, un experto británico, ex alto funcionario británico en temas como la Convención del Mar, que él decía que además es problema de los países que abanderan los barcos. Cada uno de estos barcos tiene bandera de algún país, que puede ser de España, puede ser de México, puede ser de Panamá. Panamá no tenía, por ejemplo, tripulantes en la flotilla, pero es uno de los países del mundo que más abandera barcos. Entonces es muy probable que entre estos barcos hubiera varios de bandera panameña. Y lo que explicaba Craig Murray es que ese barco que tiene la bandera de un país representa el territorio soberano de ese país. Y un ataque a un barco con bandera panameña es un ataque al territorio de Panamá y obliga a Panamá a responder. Entonces esto, sacas esta idea, a mí me parece que no podemos siempre estarnos mirando al ombligo y pensar que porque está lejos no me compete. Es un genocidio, es un problema para la humanidad entera. Pero aún para aquellos que no lo quieren ver, que se niegan, que prefieren estarse preocupando por el vecino que hace ruido a altas horas de la noche y no por el exterminio de gente en Gaza, pues traslada el problema y lo convierte también en un tema local. Ayer en esta manifestación en la que estuvimos Fede, Laura y yo, mientras tú prosigues el programa, pues vimos a mucha gente que se congregó de manera espontánea. Las convocatorias se hicieron con horas de anticipación y después estábamos ahí. Y también en Periférico Sur, estudiantes también se manifestaron. O sea, hay una reacción resultado de la acción de las personas que se fueron a Gaza y que están exhibiendo la manera en que el Estado de Israel actúa contra las leyes, contra la legalidad, de manera criminal, de manera pirata, como secuestradores, con la connivencia de muchos gobiernos que se hacen de esta forma sus cómplices, además de sus patrocinadores en el caso de Estados Unidos y otros. Entonces, y lo último es que por primera ocasión, desde que se hacen estas flotillas humanitarias, la primera fue en 2010, cuando, por cierto, Israel mató a 10 de los miembros de aquella flotilla. Ha habido ya un número de flotillas casi cada año. Este año es la tercera. Por primera ocasión desde estas flotillas, un barco de la flotilla logró vencer el bloqueo y llegar hasta aguas territoriales palestinas. Es el barco Miqueno, que apagó sus luces, apagó sus transpondedores, todos sus radios, todo lo que permitiera localizarlos, y de pronto, o sea, desapareció de las herramientas de seguimiento y de pronto reapareció frente a las aguas a unos kilómetros nada más de la costa de Gaza, donde pensamos que ahí sí fue finalmente interceptado, porque esas aguas están muy vigiladas y hay una tripulante de este barco que se llama Ardel Ariana, es de Malasia, y ella había grabado como otras personas videos mostrando su pasaporte en caso de ser secuestrada por Israel, o sea, para que se difundiera en caso de ser secuestrada. La única noticia que tenemos de la tripulación de este barco es la de esta mujer que que dice, o sea, bueno, que las personas en las que confía dieron a conocer el video porque ya deben tener información de que fue detenida junto con los demás miembros de la tripulación. Pero el bloqueo israelí fue vencido. ¿Y qué es lo que produce esto? Ya viene otra flotilla, no se ha comunicado mucho, pero es otra flotilla que zarpó de Sicilia el 27 de septiembre y que tiene 9 barcos. Hay también una herramienta de seguimiento y ya están frente a Creta y en cualquier momento van a llegar a esas mismas aguas. Pero además, el día de hoy, en protesta y en respuesta a esta acción pirata israelí, 45 barcos
salieron de Turquía rumbo a Gaza con ayuda humanitaria. O sea, estos esfuerzos israelíes por sofocar las acciones civiles, pacíficas, humanitarias de la ciudadanía, lo que provocan en realidad es que se multiplique el esfuerzo heroico de mucha gente que ahora está en camino. Entonces, pues bueno, hay resultados, no es en vano, y tenemos que esforzarnos por traer de vuelta a casa a nuestros colegas mexicanos, pero en general a los 400, a los más de 400 que han sido secuestrados, y mantener el esfuerzo, porque ese genocidio nos atañe a todos, es un problema de todos. No podemos irnos a la cama tranquilamente mientras están matando de hambre a niños en Gaza. Muchísimas gracias, Temoris. Y ayer tú mencionabas también algo que es importante aquí poner la atención y en la mañana haciendo una revisión de varios diarios internacionales y algunas radios internacionales también apuntaban lo que tú decías ayer, el caso de Greta Thunberg, ¿no? Que ella ya es reincidente. Entonces uno podría pensar que la van a tratar bien por ser Greta Thunberg, pero también estábamos escuchando esta situación de su reincidencia y que entonces podrían actuar también de una manera enérgica con ella, algo que tú estabas comentando también el día de ayer. Y ahí estamos viendo en pantalla en este The Times of Israel, pues la detención también de Greta Thunberg, aparentemente esa foto que se ha movido muchísimo, pues un buen trato, pero también está lo otro que pervive ser considerada como una perdón, una flotilla de Hamas y aparentemente hay un buen trato, pero ya varias de las autoridades señalan que es reincidente. Pues Río, bueno, bien, adelante, sí. ¿puedo hacer un comentario nada más? Porque lo estoy leyendo mucho en el chat y no me quiero quedar con eso. Es que dicen en el chat, ¿no? De repente que Laura está, que es desde ayer, ¿no? La constante, que Laura está discriminando a los otros integrantes y las integrantes de la flotilla. No, 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 chicos, el tema es el siguiente. Yo también me estoy centrando en el tema de que son periodistas porque tiene una connotación distinta. Hoy, justamente desde Nueva York, la CPJ lanza un comunicado hoy por la mañana donde asegura que dentro de la flotilla se han detectado al menos 32 periodistas que están en esta misión humanitaria y que constituye una clara violación al derecho marítimo internacional. Y dice también que preocupa mucho por la peligrosa escalada en la pauta de ataques israelíes contra periodistas, que les digo, realmente las cifras no se ponen de acuerdo, pero sí son más de 200 al menos, ¿no? Entonces, la CPJ ya identificó, ahora sí comprobado con nombre y apellido, que van 32 periodistas a bordo. Y ellos dicen que el panorama es muy complejo y se los voy a decir por qué es tan complejo y por qué la situación de Ernesto y de otros colegas es distinta. Y es porque recordemos que Israel, y ellos mismos lo dicen en este comunicado, ha acusado a integrantes de la flotilla, particularmente a los periodistas, como ser herramientas de propaganda para los yihadistas de Hamas, afirmando que la prensa y sus portavoces, a quienes ve como portavoces, tienen vínculos directos con Hamas. Por eso es que es importante poner el ojo en el tema de la prensa, porque se convierten en blancos muy particulares del gobierno sionista de Israel. Por eso es que es importante también hacer esta mención muy particular de por qué corren riesgos estas 32 personas. Les digo que ya hoy distintos organismos internacionales han puesto la mira en estos 32 periodistas, que también incluye, por cierto, gente, por ejemplo, del País en España. Y por eso es que es importante también hacer esta distinción y por qué el caso de Ernesto y de estos otros dos colegas mexicanos es importante, no porque importen más la vida de ellos por sobre los demás, sino porque la prensa ha sido acusada directamente de ser portavoz y podrían tener un trato diferencial en esta detención. Sí, muchísimas gracias. Sí, qué bueno que vuelves a hacer esa puntualización porque nos parece otra vez, como ya lo hemos dicho, importante, muy importante por la forma y el trato que le ha dado pues el Estado de Israel a la prensa. No olvidemos, tú ya dabas la cifra, casi han sido asesinados 300 periodistas y siguen en un asedio permanente dentro de... Hay una cosa, Violeta, que Adelante. no se ha mencionado y que es muy grave, y no se ha mencionado en parte porque a la prensa occidental no le importa, pero también porque hemos estado muy concentrados en el tema de Gaza. Yo lo tengo como tema para mundo abierto, pero nomás no me doy abasto.
pero es que hace 10 días Israel bombardeó un edificio en Yemen que alberga medios de comunicación y mató a 31 periodistas. La mayor matanza de periodistas que yo recuerdo, y creo que sí fue de 44 en Filipinas, en Mindanao, en medio de un problema entre clanes políticos, y los periodistas venían como en una caravana de un candidato y mataron a toda la caravana y se llevaron a los periodistas. Es la mayor, aunque el objetivo no eran los periodistas. Aquí sí, nunca, no solamente Israel es el mayor asesino de periodistas de la historia, sino que es el que ha matado a más periodistas de un solo golpe, después, bueno, el segundo más después del de Filipinas. 31 periodistas yemeníes. Pero, ¿ustedes lo vieron en la prensa occidental? No. No, no, no. No, no, para nada. Así es que gracias a ambos por esto, por estas puntualizaciones, Federico, y también hablando de los otros y otras compañeras que van ahí también como mexicanos y mexicanas, está el caso de Sol González Eguía, que ella es una mexicana. Tuvimos la oportunidad también de aquí de entrevistarla en 2 ocasiones, que estaba en la flotilla, y una mexicana que ha trabajado por varios años con infancias y ha trabajado en contextos de guerra sumamente complejos con las infancias y viendo las secuelas que habrá y apoyando en ese sentido. Y también vemos, aunque ella es periodista, el caso de Arlene Medrano, pero que pertenecen ellas también a comunidades académicas. En el caso específico de Arlene, a la UNAM. Y bueno, también en este sentido, Arlene hizo un video e hizo un llamado directamente a la UNAM, ¿no? De que cuál iba a ser el posicionamiento. Y también aquí yo quisiera ponerlo contigo a discusión, ¿no? Es hora también, me parece, de que estos centros de investigación, estas universidades, estos institutos de investigaciones revisen sus relaciones con el Estado de Israel. ¿Qué decir sobre esto, Fede? Es decir que los rectores y los funcionarios de varias universidades, no olvidemos el conflicto que hubo en el Colegio de México al respecto, con la cooperación que había con algunas universidades israelíes, y los que las pusieron en cuestionamiento fueron tachados, por supuesto, de antisemitas. Es cierto, en una circunstancia anterior al claro declive y deterioro de una narrativa que cada vez se sostiene con menos firmeza, que es la de que Israel se está autodefendiendo y que aquel que critique las acciones del gobierno de Israel es un antisemita. Eso cada vez pierde más fuerza, aunque la pierda, va a seguir allí por siempre, porque lo estamos viendo, el ejercicio de propaganda de llamar terroristas a la flotilla Sumud, pues habla claramente que esa propaganda efecto tiene sobre algunas cabezas que quieren seguir desorientadas, porque el cúmulo de evidencia es tan grande que en este momento tener un posicionamiento personal o institucional, si uno es funcionario de alguna institución, ya raya con la complicidad o la imbecilidad, ¿no? Lo que se quiera escoger. O eres una persona que niega la realidad, o eres una persona que eres cómplice de esos crímenes, que nada tiene que ver con la denuncia de actos terroristas también perpetrados por Hamas. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? O sea, en este momento la evidencia contra el genocidio ya está incluso instalada, y se tardaron miles de niños asesinados por Israel en darse cuenta, por incluso instituciones académicas, cuerpo académico internacional que por fin dio la validez semántica a las atrocidades que venimos viendo en nuestros celulares ya hace años. Y en el caso de la UNAM, yo diría que también hay mucha lentitud de sus funcionarios para tener un pronunciamiento claro institucional, y que son los académicos por Palestina, donde hay colegas muy respetados y queridos. Ahí está César Pineda, entre tantos otros, o Teresa Rodríguez, o tantos colegas que han entendido que la academia tiene que tener un posicionamiento también ético. Pero es lo mismo que pasa entre gobiernos y ciudadanías y sociedades. Los gobiernos, las autoridades no están respondiendo a esta atrocidad y este agravio
que es un agravio contra la humanidad entera en términos morales, pero es un agravio contra la humanidad entera e insistimos en esto en cuanto a las reglas que esa humanidad, que esa comunidad internacional se puso a sí misma tras las atrocidades del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las mismas Naciones Unidas, la Concepción de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, son todas instituciones que surgen para intentar prevenir primero y después juzgar casos de crímenes de lesa humanidad. Y esta lentitud en la reacción, en la denuncia, esta tibieza, que vemos que cada vez, a ver, si el rey Felipe VI en la Asamblea General de las Naciones Unidas ya tiene que hablar de crímenes atroces o barbaridades, no me acuerdo exactamente cuál fue el adjetivo que usó, es porque ya una serie de políticos, sobre todo, se ha dado cuenta que no puede quedar pegado a este lado de la historia. Pero por un lado uno dice, bueno, habría ya por razones de autopreservación egoísta, una serie de figuras, funcionarios, titulares de instituciones que ya están tomando cierta postura para no quedar pegados, pero por otro lado vemos una acción como la de Pedro Sánchez, que había tomado cierta iniciativa en Europa, a pesar de las excepciones honrosas que hay en Europa, Irlanda y otros países, ¿no? Pero me refiero a que básicamente Europa es cómplice del genocidio, tiene una postura de absoluta sumisión a los intereses de Estados Unidos. Entonces, Sánchez había empezado a destacar como uno de los líderes titulares del gobierno que decían, bueno, esto ya hay que pararlo, esto ya hay que denunciarlo. Es más, vamos a enviar una fragata de apoyo a la flotilla. Pero ese fue un acto absolutamente demagógico que autodesbarató muy rápido cuando llegaron a esta zona arbitraria de exclusión que ha instalado Israel en el Mediterráneo. Y la fragata española fungió como aliada del ente genocida, diciendo, oigan, retírense ahora que está en tiempo, den vuelta. Y ya hicieron, en vez de decir, estamos aquí para protegerlos hasta las últimas consecuencias. Entonces fue un acto absolutamente demagógico de un gobierno español que no termina de ponerle un alto comercial al intercambio de armas o prestar sus instalaciones e infraestructura portuaria o aeroportuaria para recargo de combustible de navíos que después van a matar niños o navíos o aviación o otro tipo de transporte que están directamente relacionadas con el genocidio. Es decir, hay un aparente cambio en lo declarativo, aparente, pero no lo hay en las determinaciones urgentes que se deberían tomar. Y eso incluye, bueno, en el caso mexicano, como tú muy bien señalas, Violeta, incluye a nuestras instituciones que están muy rezagadas con respecto a lo que académicos, estudiantes, sindicatos, habría que analizar un poco la postura del sindicato, no la tengo clara, del STUNAM, por ejemplo, pero hay sindicatos bastante lentos también en el resto del mundo con respecto a poder posicionarse contra el genocidio. Es decir, estamos viendo, me parece, como resumen, una reacción de las sociedades de la gente de la calle, la que estaba ayer frente a Relaciones Exteriores, ahí donde nos encontramos con la UTEM y tantos otros colegas, hay una espontánea indignación y hay que decirlo, hay una enorme desilusión con la postura del gobierno de Claudia Sheinbaum. Enorme, enorme. Lo vibras en la charla con los amigos, con toda gente que somos acompañantes de la 4T, que lo hemos sido siempre, que sabemos reconocer lo que es la 4T en cuanto a dos gobiernos ya seguidos, procurando el bien público, en fin, todo el enlistado de logros sociales que podemos atribuirle y elogiarle a la 4T. Pero esta postura concreta eh, está causando un desánimo importantísimo en mucha gente, ¿no? Ahí van los gobiernos muy atrás de sus sociedades, ahí van los funcionarios muy atrás de estudiantes, académicos y toda la gente que ha cobrado ya conciencia y que episodios como el de la flotilla incrementan e incentivan, ¿no? Muy lindo lo que decía Ernesto de que esta flotilla de mar y tierra, en un comunicado imperdible que escribe él, que yo reproduje en mis redes, me parece muy, muy importante ese escrito de Ernesto porque ahí están muy bien planteadas las razones de la flotilla y las razones de esta conciencia internacional en contra del genocidio.
Muchísimas gracias, Federico. Gracias también por este análisis que estás haciendo también de la academia y esto último que dices de este texto que sí invitamos a la audiencia pues a que lo pueda consultar. Ya les estaremos compartiendo también más adelante la liga. Gracias, Federico. Una situación que no vamos a dejar de decir aquí es el papel también que ha tenido Gustavo Petro, querida Lau. Y vemos y sigue y sigue y sigue y no ha parado desde el día uno que salió esta flotilla, pero desde antes en llamar esto que está ocurriendo como un genocidio de manera enérgica. Y decíamos ayer, vimos su papel en Naciones Unidas enérgico y en las calles, como estuvo actuando también como activista en los Estados Unidos. Pero el día de ayer, y sigue también esa acción de él, incluso retomando los videos de las dos colombianas que iban en la Global Summit Flotilla, llamándolas por su nombre, y tomó una decisión importante que pidió a toda la delegación diplomática de Israel que saliera de Colombia. Entonces, eso es una situación, aunque ya había un distanciamiento, ya habían salido varios, pero eso me parece que pone en el centro también pues una acción de solidaridad como nadie, me parece, en el mundo ha expresado. También, ¿qué opinarías sobre esto, querida Lau? Micrófono, Lau. No. Una disculpa. Es que como estoy en casa, cuando termina de lavar la lavadora empieza a hacer un ruido terrible. Discúlpenme, por favor, las Sí. complicaciones técnicas para romper un poco. Claro, mira, me parece que la decisión de Petro de expulsar a todos los diplomáticos israelíes de Colombia, pues no es un gesto simbólico menor, ¿no? Es en gran medida, pues, tiene una confrontación internacional con carga política, ¿no? Y ética y discursiva. Evidentemente, Petro ha estado dando la cara por toda Latinoamérica. Recordemos que en la ONU pues él dice, y me gustó mucho esta frase, ¿no? Que el silencio también es complicidad, refiriéndose bueno, a todos los países que no han tomado una postura con el tema de Palestina. También lo hizo Boris con Chile, ¿no? Donde dijo incluso directamente que Netanyahu tenía que ser juzgado por crímenes de guerra, por genocidio particularmente. Entonces me parece que ellos han estado dando la cara de frente, sin miramientos al menos desde las últimas semanas, ¿no? Entonces, creo que sitúa a Colombia en este lado, en este eje de la solidaridad activa que vimos muy de cerca en la ONU. Ya lo decía Tem, que parecería que se dividió en dos, ¿no? Como en la Guerra Fría. Entonces, si tuviéramos que situar a Colombia, pues evidentemente se situaría en este eje de solidaridad al expulsar esta delegación. El Estado colombiano pues no guarda las formas y me parece muy bien, ¿no? Me parece increíble en el tema de que no se guarda la neutralidad diplomática, sino que toma un partido visible como tendrían que estar haciéndolo todos los países de Latinoamérica. Y también envía un mensaje de sanción política antes que militar, ¿no? Una forma de castigo diplomático que evita el uso de la fuerza, pero deja clara esta disconformidad con las acciones israelíes, lo cual es muy interesante. Y sobre todo, pues pone énfasis en la protección de sus ciudadanos en esta misión humanitaria. Recordemos que hay varias personas en la delegación colombiana, pues al vincular la expulsión con la retención de colombianas en la flotilla, pues Petro sí articula en gran medida como defensa la vida y la legalidad internacional. Entonces, esta decisión evidentemente no va a estar exenta de riesgos y críticos. Vemos que ya, pues, Petro está en la mira tanto de Israel como de Estados Unidos, quien por cierto anuncia ahí el retiro de su visa, pero parecería que se le olvidó que tiene pase italiano. Así que bueno, ahí ya en Colombia hay quienes están viendo esto como un acto populista. Sin embargo, pues a mí me parece que es muy interesante porque Petro demuestra que los pronunciamientos internacionales no solo deben quedarse en papel, sino que tienen que acompañarse de acciones concretas, ¿no? Tanto de demandas internacionales, de alianzas legales, de expulsiones de las delegaciones. Entonces, me parece que no es un mero gesto, sino que es uno de los pocos países que realmente está tomando acciones en contra del gobierno de Israel. Ahora sí que con las consecuencias que traigan y que impliquen para su país, lo cual me parece una decisión súper valiente de su parte.
Ahora soy yo quien tenía el micrófono aquí apagado. Gracias, muchísimas gracias, querida Lau. Temoris, ¿hacia dónde vamos? Ya ahorita, pues estamos a varias horas de que inició este secuestro. Sigue el proceso del secuestro, decíamos, esto no ha terminado. Y hace rato solamente mencionábamos a Greta Thunberg en el sentido de que tú nos decías ayer y que lo estábamos también confirmando pues en otros medios de comunicación, un análisis muy parecido al que tú estabas haciendo esta mañana. Yo estaba escuchando en una radio extranjera, en otra radio no mexicana, Temoris, de la alerta también que puede haber para algunos que ya son reincidentes, pero para el resto de la flotilla, en el sentido de lo que hemos estado insistiendo, ser tratada como terrorista. Y Greta Thunberg y Tiago Ávila y otros, pues ya son como clientes, ¿no?, de los israelíes. Ya es la segunda vez que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel difunde videos donde aparece Greta en el momento en que es secuestrada, porque es la segunda vez que la secuestran los soldados. Y ahora fue un poquito menos amable que el de la vez pasada, en el que le daban un sandwichito y una botella de agua. Y pues Greta, o sea, había un fotógrafo ahí y captó en el momento en que Greta sonreía, que pues no tiene por qué ser una persona amargada que jamás sonríe. Es una muchacha, es joven, o sea, también le encuentra el lado gracioso de las cosas. La agarraron cuando se reía y eso fue para ellos la evidencia que mostraron de que Greta estaba feliz de que la secuestraran. Es hasta dar risa porque de pronto en algunos comunicados llaman a eso rescate, habían rescatado a los tripulantes, los rescataron contra su voluntad, pero bueno, pues así como que, también aquí se dice esto, ¿no? De pronto en México se dice, rescataron a tantos migrantes y los devolvieron a su país. Pues los migrantes quieren llegar al otro lado, no que o sea, pues vaya rescate, gracias. Este, pero él odian a Greta, yo creo que como a pocas personas en el mundo, como a pocas personas no palestinas en el mundo. Y la Greta, y la odian porque es un personaje muy difícil de combatir, porque tiene esta frescura que ellos no tienen, o sea, comparan a Netanyahu con Greta Thunberg, porque es elocuente, porque es una persona positiva. Compara al tipo este que solamente se la pasa hablando del fin del mundo y de matar y de destruir. Es una persona que a pesar de su juventud tiene muy buenos argumentos y que ellos hubieran querido que se quedara solamente en el tema del medio ambiente, pero se ha tomado muy en serio el asunto del genocidio. Entonces se está tocando eso que preferirían y dándole visibilidad a eso que preferirían que nadie volteara a ver. Entonces, pero la furia de estos tipos es porque pues siguen, o sea, no logran acabar con las flotillas y además regresan los mismos que ya tuvieron ahí detenidos o secuestrados. Y entonces yo creo que van a ser especialmente duros con este grupo. También hay una diputada francesa, hay varios que ya han caído en sus manos. El, Greta, precisamente por su figura, es mucho más difícil de tocar. Y probablemente, aunque quisieran hundirla en una mazmorra para toda la vida, van a tener que soltar. Pero, por ejemplo, otro que no es tan famoso es Tiago Ávila, que ya pasó por ahí y también es una figura que les duele. Pero no es una mujer joven y fresca, que es un hombre, además latinoamericano. Greta es sueca y eso, la nacionalidad les importa un montón. Mm. Él es brasileiro. Entonces, yo creo temo que que él vaya a ser objeto de un trato bastante más brutal que el que tiene, que el que va a tener el resto de la flotilla. Petro, bueno, y ese es un mensaje para Mayanín Jiménez, que ayer estuvimos en otro programa, y yo le dije que Petro solamente anunció la expulsión de la delegación diplomática, pero no cortó relaciones con Israel, no rompió relaciones. Efectivamente, no dijo que rompía relaciones con Israel, porque ya lo hizo el año pasado. Ya lo había hecho. Ya había roto relaciones con Israel,
y se había quedado ese personal diplomático al que expulsó, estaban en el consulado de Israel, o sea, no había embajado, no hay embajada, pero sí funcionaba un consulado porque pues hay estos veteranos de guerra que van a asesinar gente en Gaza y luego se van de vacaciones a las playas de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, aquí hay muchos que vienen aquí a curarse de los crímenes que cometieron. Bueno, pues tenían 4 personas en el consulado y lo que hizo fue acabar ya con el consulado. Adiós, ya no va a haber. ¿Cuál es el problema de esto? Que no puede abogar directamente con Israel por las 2 colombianas que acaban de secuestrar a los israelíes. Y además Israel, no, o sea, no, ya Petro, al romper el Tratado de Libre Comercio, expulsar a los diplomáticos, se queda sin herramientas de negociación. Ya no tienen maneras de presionar a Israel para rescatar a las 2 colombianas. México sí tiene herramientas, porque Israel sabe que existe una presión adentro de México para que rompamos diversos tipos de relaciones y para que rompamos las diplomáticas y más cosas. Entonces, los israelíes pues tampoco tienen un problema especial con el gobierno mexicano, porque no así, precisamente por la actitud no tan activa, porque algo se ha hecho. Apoyamos la demanda sudafricana contra Israel por genocidio. Ya denunciamos a Netanyahu junto con Chile. Ya la presidenta usa la palabra genocidio. Eso obvio no les gusta, pero no es como Petro. Entonces, aunque efectivamente Petro está actuando como la conciencia ética de América Latina o la punta de la conciencia ética de América Latina en este tema, para el objetivo muy concreto de rescatar a nuestros compatriotas, nos conviene que Claudia no haya sido tan vocal como Petro y que tenga herramientas para presionar a los israelíes y liberarlos. Sí, muchísimas gracias, Temoris. Pues casi tenemos que ir cerrando. Les voy a dar la palabra para que cierren en esta última ronda, pero sí contrasta, ¿no? A mí me parece importante no olvidar que esta semana, el 29 de septiembre, en la Cámara de Diputados se llevó esta reunión de instalación de este grupo de Amistad México y el Estado de Israel. Y contrasta pues con esto que ha pasado en Colombia de una manera importante. Así es que es importante o fundamental resaltar lo que ha estado haciendo el presidente de Colombia, pues que en mi caso me representa, como varios dicen, me representa y concuerdo con lo que ha dicho y su congruencia que ha tenido. Así es que la abrazamos fuerte. Pues, ¿con qué cerrarías, querido Federico, en esta última ronda? ¿Qué decir? ¿Cuál sería el mensaje? Que también yo vuelvo a insistir y siguen llegando los mensajes de decir estamos tristes, apachurrados. Sí, es una situación, pero también estamos en una lucha por la vida. Y te doy la palabra, querido Federico. Muchas gracias y procuro ser breve. Temoris abre aquí, me gustaría tocar rápido 2 puntitos. Temoris abre una conversación muy importante que hay herramientas diplomáticas que terminan siendo indispensables para jugar a la hora de defender a tus connacionales. En este caso, la ventaja de no haber sido más estrictos, no haber roto relaciones diplomáticas con Israel, nos permite tener un margen de negociación para ver por la integridad física de los integrantes de la flotilla secuestrados ayer. Eso sería importante. Por eso yo siempre hablo, yo y gente que sabe mucho más que yo de todo este asunto, de que es fundamental una coordinación internacional. Es decir, la apuesta aislada, unilateral o muy parcial de algunos estados, presidentes o líderes solos ante esto que está ocurriendo puede tener las complicaciones que muy bien describía Temoris ahora. Pero por otro lado, la utilidad de mantener las relaciones para casos tan particulares como el que te secuestren un connacional que va a una flotilla humanitaria no puede estar subordinada o tener mayor importancia que detener decididamente el avance de un genocidio, porque además estamos obligados por los convenios internacionales que firmamos, o sea, estamos obligados porque la Corte Internacional de Justicia ya ha dado una serie de instrucciones
que tienen que ver con la misma carta fundadora, fundacional de las Naciones Unidas, y los Estados miembros no están respondiendo a esas obligaciones a las que han adscrito como justamente Estados miembros. Entonces, me parece fundamental que tiene que haber una coordinación que no se está viendo. Por ejemplo, el bloque latinoamericano progresista tendría que haberlo, tendrían que estarse reuniendo Petro con Lula, con Claudia Sheinbaum, con el presidente uruguayo, con Boric, porque esta coordinación es la única manera de ejercer una resistencia en bloque. Y las mismas obligaciones de la Corte Internacional de Justicia hablan de que se puede, de que los Estados miembros están obligados a responder ante el genocidio con medidas mucho más drásticas, ¿no? Un bloqueo comercial que impida, por ejemplo, el abastecimiento militar del ente genocida. Entonces, me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y la otra es un comentario más desde la emoción, toda la fuerza que se puede enviar desde aquí a Ernesto, no sé cuándo, a Ernesto y a todos los integrantes mexicanos y mexicanas de la flotilla, que no sé cuándo puedan escuchar algunas de nuestras palabras, qué grave o intenso es su aislamiento, si han sido ya trasladados a una unidad penitenciaria. Estamos viendo que otros ministros de Relaciones Exteriores, el italiano, por ejemplo, ya están comunicando que la repatriación pronta, al máximo el 6-7 de octubre, de los miembros italianos de la flotilla. Esperemos que esto sea muy pronto una realidad para los miembros mexicanos de la misma. Enviar fuerza. Y proponer que la preocupación que se ve en el chat, que se vio ayer en la calle, que se ve solidariamente de tantas personas que saben muy bien, en el caso concreto de Rompeviento, quién es Ernesto, se traduzca en una alerta activista, ¿no? Que no estemos en una preocupación pasiva, sino que estemos ocupándonos de manera lo más activista que podamos, cada cual desde su trinchera, y cuando hay manifestaciones colectivas, ir. Es muy importante la calle en este momento. La calle es el instrumento fundamental que tienen las sociedades y la ciudadanía para indicarle a los gobiernos lo que están haciendo mal, lo que están haciendo pobremente o lo que deben hacer. Entonces, esa sería una propuesta humilde desde esta humilde trinchera. Ocuparse, no solo preocuparse. Un abrazo muy fuerte para ti en lo personal, Violeta. Sabemos, pues intuimos por la que estás pasando, ¿no? Entonces, un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias, querido Federico. Gracias infinitas. Lau, ¿con qué cerrarías? Y también una cuestión importante que decía ahorita Federico, que en algún momento nos comentaba Ernesto Ledesma en algunas de las transmisiones que hicimos con él, es de repente algunos tratos desiguales para Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues eso también, por ejemplo, si eran detenidos, quienes tenían la posibilidad de visitarlos y nosotros no estábamos considerados. Entonces, eso también ahorita lo vamos a hablar más adelante con la coordinadora de esta misión, la coordinadora mexicana de la Global Smooth Flotilla, ¿no? ¿Cómo se trataría a las y los mexicanos o a los latinoamericanos en caso de ser detenidos, si tendríamos este mismo trato? Pero bueno, nada es eso, comentarlo con ustedes aquí, con la audiencia, y le damos la palabra a nuestra querida Lau para que cierre. Claro, Bio. Pues mira, antes que nada también un abrazo muy grande para ti, para todo el equipo de Rompeviento, para Ernesto, que como dice Fede, no sabemos cuándo nos va a escuchar, pero sabemos que lo va a hacer y lo va a hacer pronto y que va a estar por acá muy pronto con nosotros. La verdad que ayer en la manifestación, pues a mí sí me dio mucha emoción porque fueron muy pocas horas, como dijo Tem, ¿no? Fue muy pocas horas para organizarse, para organizarnos y hubo muchísima gente. La verdad es que entonces eso abre una brecha de esperanza para todos y todas de que la gente en general pues está con la flotilla y que todos los ojos sí están puestos ahí. Hace ratito me escribía un colega de un medio de comunicación muy grande y me decía que Secretaría de Relaciones Exteriores estaba súper cerrada con la información. Entonces, también yo creo, digo, si nos están escuchando, pues eso, ¿no? Queremos información en tiempo real también, ¿no? Yo creo que todos y todas tenemos derecho a saber qué es lo que está sucediendo y sobre todo que se nos informen cuáles son las acciones, porque hasta ahora el discurso ha sido que prácticamente la flotilla tiene el apoyo consular que tiene cualquier ciudadano mexicano en el extranjero, lo cual me parece pues muy triste. Porque no son cualquier ciudadano, no están en una campaña humanitaria por llevar comida a Gaza, donde están sucediendo cosas
terribles, ¿no? Donde se reportó en las últimas semanas que Israel ha destruido clínicas de fertilidad, hospitales de partos e incluso institutos de investigación que tienen que ver con el nacimiento de nuevos palestinos, lo cual me parece que es el concepto más amplio y más brutal de lo que es un genocidio y es el no permitir que nazcan más palestinos. Entonces no están en cualquier campaña humanitaria, sino que estamos en una muy importante, muy especial y en la que todos los ojos tendrían que estar puestos. Entonces, sí sería un llamado, una exigencia. Nosotros logramos reunir hasta el día de hoy 2.780 firmas desde el día de ayer de trabajadores de la prensa y de los medios de comunicación a favor de la liberación y de que paren los ataques a la prensa y también que se nos dé información sobre el tema de los colegas periodistas, pero también de toda la flotilla. Entonces, el día de mañana, muy temprano, acudiríamos a la oficialía de partes en Secretaría de Relaciones Exteriores, donde llevaremos estas firmas que ya haremos públicas, pero que sí son muy importantes porque también demuestra que la prensa sí está unida al final del día y que estamos con Ernesto, con Arlene, con Carlos y con toda la flotilla. Muchísimas gracias, querida Lau. Gracias, en verdad, con el corazón por todas estas muestras de apoyo y por esta carta contundente también para apoyar a las y los periodistas de la flotilla y en específico a las y los mexicanos. Gracias infinitas. Tem, ¿con qué te despides? Pues nada, es que me quedé un poco incómodo porque veo que hay algunas personas, o sea, bueno, siempre nos caen por ahí, por ejemplo, trolls sionistas, ¿no? A veces son trolls de otros, pero de pronto también los hay sionistas, pero luego hay gente que no sé qué agenda trae, ¿no? O qué es lo que quiere, o qué pretende, pero hacen un esfuerzo por manipular, por tergiversar, por decir mentiras de lo que decimos, o en este caso de lo que dije yo, ¿no? Yo no estoy Sí. defendiendo la actitud del gobierno de México con Israel. Llevo cuánto tiempo aquí en este programa y en otros hablando de que necesitamos romper relaciones con Israel, pidiéndolo, y en muchos foros. Y lo que estoy haciendo es una valoración honesta de las cosas. Si hay gente que no tiene interés en entender una valoración honesta, pues que se vayan a canales donde van a decirles lo que quieren escuchar. Pero aquí intentamos entender las cosas y ponerlo tal como está. Acabo de decir que Petro es la conciencia ética de América Latina. No estoy diciendo que está mal, pero todas las acciones que tomamos, sobre todo cuando diriges un país, pues tienen consecuencias de un lado y del otro, y es lo que estamos intentando analizar. Si estas personas no lo quieren entender, porque yo realmente lo que siento es que hay mala leche, ¿no? Y lo que me molestó, no lo hubiera traído, no lo hubiera comentado aquí, sino es porque hubo una que dijo que yo lo que decía era que Ernesto no debió haber ido a la flotilla. No. O sea, ¿qué les pasa? Si hubiera habido chance, si hubiera tenido información y dinero a tiempo, nos hubiéramos ido juntos, con Arlene, con Carlos, con Sol, con los demás, con Dolores. Pero no se pudo. Bueno, será en otro momento. Yo quisiera ver si la persona que dice que Ernesto no, que yo digo que Ernesto no debe haber ido a la flotilla, si estaría dispuesta a tomar un riesgo, ya no como ese, uno menor, por la gente que tiene que cruzar la calle en una avenida peligrosa en Ciudad de México. O sea, me cae gorda la mala leche que tienen algunas personas, la mayor parte del chat, genial, acompañando como siempre, y en este momento tan difícil para el rompimiento, pues con más ganas lo están haciendo y se agradece. Pero pues no hacen mala onda, o sea, no están diciendo tonterías y acusándonos de cosas que son obviamente falsas y que además pues son injustas, abusivas. Si quieren abusar de alguien, váyanse en serio a otro chat. Aquí estamos preocupadas y preocupados por nuestras compañeras y compañeros. Eso es lo importante y no estar dando lata con grillitas tontas. Es lo En que yo les todo, decía, Tem, ayer en un grupo de firmas decían, ¿no? En el caso de algunos colegas,
Y yo les decía, es que esto no es momento de grillas, de huesos, de nada, Claro. es momento de unión, es un momento trascendental en la historia de la humanidad. No estamos para grillas tontas, ni para huesos, ni para pleitos de que si hacen... No, 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 no estamos para eso. Y creo que eso también tiene que verse en el chat y en todos los sectores de la población que tenemos que estar unidos exigiendo. Miren el ejemplo de Italia. Sus ciudadanos y sus ciudadanas fuera de filias y fobias han cerrado los puertos, han paralizado el metro. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Pero si nos estamos peleando en los chats y en los grupos por esta clase de tonterías, pues no le abonamos nada a la humanidad en estos momentos donde les digo, no están permitiendo el nacimiento de palestinos, estamos en un genocidio. Sí, Así es. ese es el fondo y no hay que perderlo de vista. El genocidio sigue. El genocidio va a seguir y se va a recrudecer por lo que estamos viendo frente a este supuesto plan de paz. Y por eso decimos hay que estar atentos y atentos frente a lo que va a responder Hamás en las próximas horas. Se acaba el plazo que ha dado Donald Trump y pues en ese sentido también nos preocupa pues que sean repatriados pronto los mexicanos en este contexto de lo que podría venir próximamente más intenso este genocidio. Pues les agradecemos muchísimo, en verdad, de todo corazón, querida Laura Sánchez Ley, fuertísimo abrazo, Temoris Greco, fuertísimo abrazo y Federico Bonazo, queridos, querida, gracias por toda su solidaridad y por todo su apoyo. Seguimos en comunicación. Y un enorme abrazo a Ernesto y a nuestros colegas que están en este momento tan duro en manos de uno de los gobiernos criminales más espantosos de nuestro planeta. Un abrazo a las hermanas de Ernesto también, sus sobrinas que las conocimos ayer, muy Así grande. es. Abrazo grande. Gracias, fuerte, fuerte abrazo, queridos.